Hola a todas y a todos. Ya como última cápsula, tomaremos el tema del teletrabajo. Como saben, este foro se diseñó para iniciar desde el punto macroeconómico la reforma fiscal, las reformas laborales o derecho social que tienen implicaciones fiscales. Y justamente el lunes de esta semana, o sea, el lunes que fue 11 de enero, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Por eso nos dimos a la tarea de incorporar este tema en este foro como última de las cápsulas. Para eso me siento muy contento de tener como invitados a estos tres especialistas con la intención de platicar desde tres enfoques diferentes: el tema laboral, el tema de seguridad social y el tema fiscal, que como todo ha sido el eje rector para conocer cuáles son las implicaciones para los empresarios y para los trabajadores en este caso. Para eso tenemos como invitados primero al maestro Juan Francisco Ascencio Dávila, socio de AM Abogados y académico del ITESO. ¿Cómo estás, Paco? Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. No, gracias por aceptar. A nuestra queridísima doctora Stephanie Carrillo Barragán, coordinadora de Derecho Social aquí en ITESO, que ahora le toca ser panelista y no moderadora en este panel, pero te agradezco mucho, Fanny, que otra vez nos estés apoyando. Con gusto. Y tenemos al contador público Horacio Topete Horta, socio de DTZ CP Contadores y miembro de la CROSS local aquí en Guadalajara, del INSP. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, bendito Dios, gusto en saludarte, Juan Que Carlos. por cierto me da gusto porque Horacio es fundador del Encuentro de Innovación Jurídica y me da gusto volver a tenerte por acá. Un placer. Bueno, como les estaba comentando, el objetivo principal es hablar del tema del teletrabajo y les decía que salió publicada la reforma hace unos días. Entonces, para poder entrar en materia, te pediría, Paco, si nos puedes comentar qué es el teletrabajo como tal y cuáles son los antecedentes en cuanto a esta modalidad de contratación. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues es muy interesante abordar esta figura ahora de lo que le conoceremos como teletrabajo. Nuestra Ley Federal del Trabajo contemplaba la parte del teletrabajo dentro del capítulo que anteriormente se le denominaba el trabajo a domicilio. El artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo exclusivamente mencionaba en su fracción segunda que será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. A decir verdad, era considerado como un trabajo a distancia esta parte del trabajo a domicilio. Y entonces, con motivo de la entrada de la problemática de la pandemia, bueno, pues fue necesario de alguna forma tratar de buscar las alternativas para cubrir tantas y tantas cuestiones que se generaron con motivo de la pandemia en el trabajo a domicilio, el trabajo a distancia. Y entonces no había una regulación específica que determinara en la Ley Federal del Trabajo situaciones casuísticas de cuáles eran las responsabilidades, obligaciones y derechos, por supuesto, de una relación de trabajo que se diera o derivara en estos mismos términos. Como bien lo mencionas tú, Juan Carlos, pues entra en la reforma del pasado 11 de enero, con aplicación a partir del 12 de enero, la reforma donde se incluyen 11 artículos. Es decir, se crea un capítulo que es el 12, el 12º a la Ley Federal del Trabajo y se le denomina como tal el teletrabajo. Esta parte del teletrabajo define ahora específicamente, ya no en un párrafo tan sencillo y somero como estaba previamente en el artículo 311, sino genera estos 11 artículos que les estoy platicando y hace una definición exacta de lo que se espera que se comprenda por teletrabajo, entendiéndose como tal una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere presencia física dentro del centro de trabajo. Para ser considerada la contratación bajo la modalidad de teletrabajo es un tema muy especial porque podría darse ahí una confusión. Se requiere que las relaciones laborales se desarrollen por más del 40% del tiempo en el domicilio del trabajador o en el domicilio elegido cualquiera que sea, elegido por el trabajador. Y por supuesto, no es considerado teletrabajo el que se realiza en forma ocasional o esporádica. Lo raro es que la reforma que entra no define específicamente qué significa lo ocasional o qué significa lo esporádico y que pudiera dar lugar a alguna interpretación complicada en la parte de aquellos de que se considera ocasional o esporádico. Vimos conceptos novedosos ahora en la reforma del 11 de enero de 2021. Habla de una cuestión rara que dice trabajador presencial, habla de una reversibilidad, que es una definición, un concepto complicado, fuerza mayor debidamente acreditada,
desde la reforma del 1 de julio de 2019, en 8 ocasiones a lo largo de toda la Ley Federal del Trabajo, refiere ahora a lo que es el tema de persona trabajadora, yo me imagino para un tema de integración general, y persona empleadora, y por supuesto habla de un concepto novedoso también del derecho a la desconexión. Estos conceptos novedosos que vemos, que definitivamente no vienen definidos en ninguna parte de la Ley Federal del Trabajo, pues podrán dar lugar a la interpretación de aquellos quienes de alguna forma tendrán que utilizar este tipo de relaciones que ahora conoceremos como teletrabajo y que ordinariamente sabemos que es el home office o el trabajo a domicilio. Desgraciadamente, la reforma establece meramente obligaciones para la parte patronal y para la parte trabajadora y le da algunas atribuciones y obligaciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero bueno, pues tendremos que entrar en una parte perentoria de 6 meses en la que se establecerá supuestamente una norma oficial mexicana en la que determinará específicamente cuáles serán las condiciones que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para efectos del teletrabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Con base en esta información, Fanny, ¿cuáles son las principales cualidades de regulación de este nuevo modelo de contratación? Muy bien, pues bueno, en esa lógica, bueno, hay que comentar que al final todo este contexto del COVID, lo que nos trajo como consecuencia es la concientización de que no estábamos preparados para una modalidad del trabajo remoto, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, dentro de las principales cualidades de esta regulación es que tenemos la regulación de las tecnologías de información de comunicación como herramientas para el teletrabajo y que pues genera grandes beneficios, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito social, ¿sí? En primero, pues, se ha demostrado que mejora la productividad, los empleados se distraen se distraen menos, da lugar precisamente a que no se sientan agotados, o sea, tiene otro tipo de ventajas el trabajar fuera de este espacio formal, prescindiendo del tema de la doble jornada laboral para hombres y para mujeres, pero principalmente en mujeres. Bueno, ahorita estamos en un tema de cuidado de los menores, ¿no? Reitero, hombres y mujeres también. Y bueno, además sumarle, ¿no? La carga laboral, que es un tema importante, pero sí es sujeto a perspectiva de género, pues disminuye los costos para para la persona empleadora en cuanto a la infraestructura, la electricidad, el agua, claro que hay una disminución importante, permite reclutar mejores empleados en cuanto a que puedes reclutar a alguien que no necesariamente comparte el mismo espacio geográfico, puede ser desde otros lugares. Asimismo, reduce la rotación de empleados y pérdida de talento, porque lo que hace es generar cierta fidelidad de los trabajadores cuando existe esta flexibilidad laboral. Mejora la calidad del servicio al cliente en cuanto a que permite flexibilizar políticas de atención a en función a sus necesidades específicas. Y bueno, también conservar dentro de la fuerza de trabajo adultos mayores, que también hay que decirlo, porque esto va a permitir el tema de la inclusión y además la continuación en cuanto a las cotizaciones en materia de seguridad social para que estos puedan cumplir con las semanas cotizadas necesarias a efecto de tener derecho a una pensión. Y por lo que ve los beneficios de los empleados, pues decir que al final pues también se ahorran mucho en tiempos de desplazamiento entre el hogar y la oficina y además evita tráfico, contaminación, ¿no? Hay ahorros y mejoras significativas en la parte de la alimentación, mejora también el tema de los lazos familiares, pero reitero, prescindiendo y nada más siendo muy enfático en cuanto a ese tema de la doble jornada, en cuanto al tema de la igualdad de género, ¿sí? Y mejora la salud de los empleados. ¿No? Bien, eso es por lo que ve como esta perspectiva económica, social, o sea, las consecuencias colaterales que puede implicar las ventajas de la parte empleadora y la parte trabajadora en el teletrabajo. Sin embargo, bueno, de acuerdo a la reforma laboral, vamos a encontrar que hay obligaciones a cargo de la parte empleadora y a cargo de la parte trabajadora. Respecto a la primera, pues vamos a encontrar que
una de las principales es que se le proporcione, se instale y se encarguen del mantenimiento de equipos de cómputo, de impresoras, lo que utilice el trabajador como parte de esas tecnologías de información de comunicación, ¿no? Necesarias para el teletrabajo. Asimismo, que se proporcionen sillas ergonómicas, ¿no? También es importante. También, bueno, pues el patrón va a asumir los costos derivados del teletrabajo, incluyendo el pago correspondiente a los servicios de telecomunicación, internet, ¿no? Y la parte proporcional de electricidad, lo que quiere decir que pues debe de pagar de manera proporcional estos servicios, ¿no? Llevar un registro igualmente de los insumos que proporcione al trabajador en cumplimiento de las disposiciones que se vayan a proporcionar en materia de seguridad y salud en el trabajo, que para esto, como comentaba Paco, pues tendrá que publicarse una norma oficial mexicana para los efectos de poder cumplir, ¿no? Y proporcionar este tipo de elementos, y además que se pueda comprobar a cargo de los inspectores del trabajo este tipo de insumos proporcionados, ¿sí? Y bueno, implementar mecanismos de capacitación y asesoría para poder garantizar que los empleados, las empleadas puedan tener un uso adecuado de estas tecnologías de información y de comunicación. Asimismo, implementar mecanismos que vayan a proteger la seguridad de la información, como los datos personales del trabajador, que se garantice, ojo, el derecho, como lo comentaba también Paco, de la intimidad de los trabajadores y el respeto en cuanto al tema de la desconexión. ¿Sí? Porque vamos a encontrar que también, como se ha facilitado el tema de la comunicación, pues estos ya no tendrían la obligación de contestar comunicaciones como correos electrónicos, llamadas, mensajes fuera del horario laboral o al terminar su jornada laboral, y que obviamente también se garantice el tema relacionado al periodo de descanso. Y bueno, por último, podemos decir que los empleadores, las empleadoras, pues inscribir a las personas trabajadoras al seguro social bajo el régimen obligatorio, ¿sí? Como cualquier otro trabajador, porque esto puede ocasionar, como lo vamos a ver más adelante, graves problemas en cuanto a temas de simulación o de evasión de obligaciones en materia de seguridad social, ¿sí? Y por lo que ve a las obligaciones respecto a los trabajadores en materia de teletrabajo, pues que estos cuiden, conserven y resguarden el equipo de cómputo informático que les va a proporcionar el empleador, ¿sí? Obedecer y pues también conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud que vaya a proporcionar la parte empleadora con base a esta norma oficial mexicana. Atender y utilizar los mecanismos y los sistemas operativos para efecto de suspender, de supervisión de las actividades, porque obviamente también el empleador tiene pues el derecho, como lo decíamos, de poder implementar estos mecanismos para validar el cumplimiento de estas obligaciones del trabajador o de la trabajadora. Asimismo, atender políticas y mecanismos relacionados a los datos utilizados en el desempeño de sus actividades, ¿sí? Y bueno, pues también, obviamente, también limitar el tema del uso y del almacenamiento de datos que no, o sea, por ejemplo, no sé, un trabajador de un banco, ¿no? Que tenga acceso a este tipo de información que sea delicada, que sea confidencial, pues también no almacenar este tipo de información. Es importante señalar que, pues bueno, esta modalidad presencial a teletrabajo debe de ser voluntaria, es voluntaria, ¿sí? Y se debe establecer por escrito, pero la ley señala que salvo casos de fuerza mayor, como ahorita estamos en el tema del COVID, pues bueno, oye, ¿sabes qué? Pues no da lugar a que celebremos un contrato. Sí, no, queda claro, ¿no? Salvo estas excepciones, debe de ser establecida por escrito, salvo estos casos, reitero, y las partes pues tienen derecho a revertir esta modalidad presencial, para lo cual pues se van a pactar cuáles van a ser los mecanismos, los procesos y los tiempos a efecto de que se pueda hacer válida este retorno a la presencialidad, ¿no? Y bueno, pues comentar nada más que, pues como comentaba, como decía Paco, el tema de la norma oficial mexicana, que debe de ser publicada de acuerdo al tiempo que decía, bueno, a más tardar el 12 de julio del 2022, debe de estar publicada, es decir, 18 meses siguientes a la entrada en vigor, esta norma oficial, ¿sí?
No, y gracias. Aquí no sé, Paco, si de la regulación que está haciendo Fanny, obligaciones y derechos, sobre todo del patrón con el trabajador y demás, si tienes algo que abonar para dejar claro, como digamos, el contexto normativo aplicable a este modelo de contratación. Sí, al final hay un listado, gracias Juan Carlos, al final hay un listado muy claro que establece esta parte, este capítulo novedoso que se agrega a la Ley Federal del Trabajo y que podremos englobarlas, ya dijo varias Fanny, Stephanie, y que son 11 obligaciones que se le dan al patrón y que son 5 obligaciones que se distribuyen al trabajador. Asimismo, se dan 3 obligaciones a la parte, dice la Dirección de Inspección o el inspector, pero sabemos que es a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, esas 11 obligaciones patronales, una de las que trascienden y que me han preguntado en estos, en estos dos o tres días, es precisamente que va a ser indispensable a aquellos que lleven a cabo el uso del teletrabajo, pues generar nuevos tipos de contratos individuales de trabajo en los que se establezcan, aparte de las obligaciones ya establecidas previamente en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, como la denominación, el salario, el pago, todas estas cosas, cómo debían de darse, el tema del horario, salario y la subordinación, pues ahora se incorpora invariablemente el agregar qué equipos de cómputo de trabajo se van a entregar, porque deben de, como dijo Fanny, deben de entregarlo directamente al trabajador, las obligaciones en materia de seguridad y salud, el monto y pago de los servicios y gastos relacionados con el trabajo también deben de estar incorporados en el contrato individual del trabajo, los mecanismos de contacto y supervisión, que bien Fanny lo decía, y específicamente en estos mecanismos de contacto y supervisión, decía que de manera excepcional se podrá utilizar grabaciones de audio y video respetando la intimidad personal y familiar del trabajador, que lo mencionaba muy puntualmente Fanny, y que, bueno, está permitido, dicen otros los artículos, solamente el uso de cámaras de video y micrófonos. Asimismo, del contrato deberá establecerse duración y distribución de horarios que no excedan los límites legales. El único punto que no contempla la reforma, que me llama mucho la atención por aquella de la defensa en los procedimientos laborales, es el cómo se va a dar la parte del registro de asistencia, porque sabemos que aunque se determina que la supervisión son mecanismos a través de medios electrónicos, no son suficientes actualmente para llevarlos a un procedimiento laboral en caso de que se generara algún tipo de ruptura de alguna relación de trabajo y que tuviéramos que acreditar que efectivamente el trabajador laboró o que el trabajador dejó de laborar o prestar servicios en cualquier lugar para llevar a cabo, por ejemplo, un tema de un despido injustificado, entre otras cuestiones, como una causal de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Como el caso de faltas, ¿no? Ahora, también otra de las cuestiones interesantes, perdón que lo diga Juan Carlos, se incorpora, es obligación incorporar al contrato colectivo de trabajo la modalidad del teletrabajo, que esta es una parte entre sindicato y patrón, o sea, es derivado de las relaciones colectivas de trabajo que nada tiene que ver con los trabajadores, y pareciera como que le da el traste y dice, si no tienes contrato colectivo de trabajo, entonces inclúyelo, que es una opción, al reglamento interior de trabajo, esta parte del teletrabajo. Entonces tendremos que ver en próximas fechas, forzosamente para dar cumplimiento a la reforma, pues renovar todos los contratos de aquellos que se estén, acuérdense, con más del 40% de actividades fuera del centro de trabajo, reformar el contrato individual de trabajo, incorporarlo al reglamento interior de trabajo formalmente, aunque no establece en qué plazo, pues es de aplicación inmediata la reforma, es decir, a partir del 12 de enero, y por supuesto, pues, ya te habla del contrato colectivo de trabajo y del reglamento interior de trabajo, del cómo tienes que incorporarlo, ¿no? Entonces, creo que esos son los puntos adicionales. Me preocupa mucho la parte de que señala que el patrón tiene que asumir el costo de los costos adicionales generados para el trabajador con motivo de los servicios de telecomunicación y el proporcional servicio de electricidad, porque pues el conteo va a estar medio complicado en la parte de las obligaciones que tendrá que ser en la parte patronal. Ahora, desde las obligaciones de los trabajadores, pues son de alguna forma 5 englobadas: el mayor cuidado posible en la conservación de los insumos que se le proporcionen, el informar de los costos adicionales de los servicios de comunicación y electricidad con motivo de su trabajo, que insisto que va a ser complicado esta parte del cómo, y dice con oportunidad, no sé a qué se refiere con oportunidad. Dice que deberán de observar la política de la empresa para el resguardo y protección de datos, que eso, bueno, pues sabemos que hay cierta obligatoriedad en la parte de la privacidad de los trabajadores, utilizar los sistemas de supervisión de actividades, que ya
Fue un gran tema señalado por la Organización Internacional del Trabajo y también en varios foros los hemos visto en nuestro país para ver cuáles son los alcances y la determinación en la posibilidad de los sistemas de supervisión y apegarse a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, como mencionaba Fanny. Por último, se establecen obligaciones para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 3, englobadas como tal: comprobar el registro de insumos entregados, o sea, por si llega a caerte en la dirección de inspección, pues va a comprobar cuáles son los insumos que se le entregaron efectivamente al trabajador, las sillas ergonómicas que hablábamos ahorita y todos estos rollos, el vigilar que no existan salarios inferiores a aquellos que presten los trabajos de manera a través del teletrabajo y no de los que estén de manera presencial, y constatar el cumplimiento de las obligaciones que acabamos de mencionar en su totalidad. En cuestiones y condiciones generales, pues me preocupa que dice que el trabajo presencial y el teletrabajo debe ser voluntario y tiene carácter de reversible, salvo en casos de fuerza mayor debidamente acreditada. O sea, sabemos lo que es la fuerza mayor, que es un hecho que no se puede evitar y que tampoco se puede prever, pero la ley no dice específicamente cómo es el caso de fuerza mayor debidamente acreditado, y si en tribunales tendremos que revisarlo, si efectivamente se da la posibilidad. Al final, el teletrabajo tiene que ser una cuestión voluntaria, y este concepto que les decía yo de reversibilidad, que me parece bastante complicado para la ciudadanía, porque hablamos de una ley enfocada a trabajadores, en saber que si yo quiero regresar o quiero mantenerme en la parte de una relación a través del teletrabajo, ¿no? Porque al final, vamos a decir, con motivo de la pandemia, pues sabemos que es indispensable evitar el contacto humano, pero ¿qué pasa si concluye a lo mejor el tema de la pandemia? ¿Cuándo sería en una posibilidad el regresar? Y si tenemos que tomar en consideración la opinión del trabajador, que desde mi punto de vista, pues siempre tendrá que ser de manera voluntaria. Hasta ahí es cuanto. No, perfecto. Me parece que ha quedado, ahora sí, digamos, englobado tanto el concepto como las obligaciones y derechos por parte no solo del patrón, trabajador, incluso las autoridades encargadas de revisar, auditar este tipo de relaciones de trabajo. Ahora, me parece importante, antes de seguir con las implicaciones laborales y de seguridad social, tomar el tema fiscal, porque me parece que hay una gran modificación en cuanto a la relación que va a tener sobre todo el patrón tal vez con el fisco en cuanto a los pagos que realice al trabajador con motivo de esta relación. Entonces, me parece muy importante, Horacio, si nos quieres hacer un comentario sobre cuál ha sido la preocupación que has identificado dentro del gremio, desde el punto de vista fiscal, de la regulación actual y las omisiones tal vez que existen en cuanto a su propia regulación. Claro, por supuesto. Fíjate que es preocupante porque generalmente en México hemos visto muchas reformas que no son integrales. Generalmente reforman una ley pero sin tocar las otras leyes. Y en el caso particular, pues efectivamente coincido tanto con Francisco como con Stephanie que pues es una reforma necesaria en México derivado de ahora de la pandemia. Sin embargo, esto no es nuevo, viene desde tiempo atrás, pero con esta reforma generan algunas obligaciones que ya platicaron, entre ellas el tema de entregarle las herramientas de trabajo y los pagos o costos del teletrabajo en los que incurre el trabajador. Y la problemática en el aspecto fiscal, pues es si estos causan impuestos o no, porque es un ingreso que recibirá ya sea en bienes a través de las herramientas de trabajo, y las otras es los costos o pagos de servicios que señala en estos dos artículos del 330E y el ¿cómo se llama? El 330B. Bien, entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos a entregar? ¿Es lo mismo herramientas de trabajo que costos y servicios o pagos de servicios? Y luego te metes a la problemática de cuánto le vas a pagar al trabajador. Ya lo mencionaba Paco. Oye, si en un hogar 2 trabajadores trabajan, valga la redundancia, en un mismo hogar, ¿cómo vas a dividir la cuenta? ¿Cuánto le corresponde a cada uno? ¿Cuántas horas del día? Pues el día tiene 24 horas. Entonces el consumo lo vas a dividir entre 24 horas entre 2 personas por 8 horas. Y si metes ahí a los hijos que hicieron uso también durante las horas productivas, porque creo que es un tema bastante complejo, cómo se le va a entregar al trabajador esta parte y si grava o no. En la primera instancia, creo que la más fácil es la de la ley del Seguro Social, en donde no tengo la menor duda de que no causaría esta parte impuestos. ¿Por qué?
porque el artículo 27 de la Ley del Seguro Social dice que todo lo que le pagues al trabajador por su trabajo, y esto que le vas a dar al trabajador no es por su trabajo, sino es a consecuencia de su trabajo o para que pueda desarrollar su trabajo. Entonces creo que el artículo 27, y máxime que en la primera fracción del artículo 27, te excluye los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares. Pero aquí la pregunta sería, ¿y otros similares? Pues serán justamente los costos del teletrabajo. Entonces, de entrada ahí, en la fracción primera, creo que ya le excluiría todos estos pagos para efectos del Seguro Social. Y no obstante, la fracción primera, yo creo que estos pagos no son por el desarrollo de su trabajo, no se lo pagas por su trabajo, sino es a consecuencia de tu trabajo te voy a tener que pagar estos costos, y donde está la obligación de que me haces a mí patrón responsable. Donde tengo el mayor problema es en ley del impuesto a la renta, porque ahora sí, ¿cómo le hago para estas sillas? Y creo que aquí se va a perder un poco, y perdón que lo diga, pero en México, si de repente ya era muy difícil cuantificar lo que yo gastaba en mi empresa, tenía que tener un inventario, ahora puedo poder meter un montón de sillas, las de mi casa, las del comedor, las de la cocina, las de al negocio, porque al final si me dicen, oye, ¿dónde están esas sillas? Pues las tienen los trabajadores. Entonces creo que se está perdiendo un poco, porque si la voy a dar en especie, ¿cómo la voy a controlar? Esa es la primera parte en cuanto a herramientas de trabajo. El artículo 94 de la Ley del Impuesto de la Renta, que depende del capítulo primero, título cuarto de la Ley del Impuesto de la Renta, dice que se consideran ingresos por salarios. Y en el último párrafo del 94, se los leo para no, dice, no se considera ingreso en bienes, los servicios de comedor, de comida proporcionados a los trabajadores, ni el uso de bienes que el patrón proporciona a los trabajadores. Entonces creo que el tema de herramientas para la Ley de Impuesto de la Renta, tampoco, pero sigue quedando fuera el tema de, y los pagos de servicio, y yo ahí pongo entre comillas, los costos del teletrabajo en el domicilio relacionados con el teletrabajo, que ya mencionaba muy bien Francisco. Entonces, todo lo que tiene que ver con herramientas de trabajo creo que está muy sencillo. Ahí no le veo mayor tema. En donde sí le veo mayor tema es el tema sobre la luz, los gastos que se erogan en relación a ello. Los asimilaremos a este artículo 94, todos estos pagos, a este último párrafo, y estaría exento, o lo más conservador, desde mi punto de vista, es un ingreso en donde se lo grabas al trabajador para efectos de impuesto a la renta, y no así para el IMSS, porque el IMSS son cuestiones muy distintas, el IMSS y el Infonavit, y después viene también el 2% o los impuestos sobre nóminas estatales, que también tendríamos que identificar si estos pagos causarían o no, para efectos que en mi opinión no entrarían al igual que en la ley del Seguro Social. Sin embargo, para la ley del impuesto a la renta tendría yo mis reservas. ¿Qué aconsejaría yo? Definitivamente que al igual, para no generar un abuso en estas políticas, porque se podría dar, voy a poner un caso muy extremo, donde Juan Carlos, yo a ti te contrato por 10,000 pesos de salario y para consumos te voy a dar 30,000. Y ya llegó a un salario de 40,000 pesos. O sea, es que tú pagas un internet muy bueno, tienes una renta muy cara, tienes etcétera, 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 y justifico que te voy a dar 30,000 pesos. Yo creo que en la parte de impuesto de la renta se consideraría que debería ser un apoyo que estaría grabado para la ley del impuesto de la renta y estaría exento para el tema de IVA, perdón, de IMSS y de impuestos sobre nóminas. Eso, la problemática es compleja, ¿eh? Sí, lo que comentas es que básicamente el FE del trabajo te establece las condiciones para desindexar, digamos, el domicilio de la fuente de trabajo. Correcto. Te asigna al patrón la carga de todos los costos por el mismo trabajo como herramienta. Pero parece que el FE del trabajo, hasta ahí queda bien, te tocaría las leyes fiscales darle efecto fiscal a esas actividades. El problema es que la ley de impuesto a la renta y demás, pues no se ajustó, ¿no? O sea, tenemos que esperar un año y tal vez jugarle a la miscelánea, ¿no? El gran problema también es que también le fue al trabajo en algunos costos, como el que decían ahorita del tema razonable del gasto de electricidad y telecomunicaciones, pues deja también muy abierto
concepto de razonabilidad. Pero ibas a decir algo, Horacio. Fíjate que el artículo 94, que era otro antes de la reforma de 2014, nada más se movió de articulado, pero no se ha modificado ese último párrafo en más de 30 años. Correcto. Estamos hablando que fue antes de este tipo de circunstancias, y es donde yo decía que a veces las leyes no las reforman de forma integral nuestros legisladores, y deberían de considerar todos estos aspectos. Hay una otra parte que me preocupa mucho en este sentido, es que un trabajador cumplido que tenía, siempre se ganaba su premio por puntualidad y asistencia, dejará de percibir esa remuneración y no está considerada con qué la voy a suplir para poderlo motivar, porque si lo suplo con un tema de productividad, pues estos temas de productividad, por lo menos los premios por puntualidad de asistencia, el 10% del salario de base de cotización, estaban exentos. Y ahora si yo lo doy para un tema de productividad, pues no va a estar exento. Entonces hay un perjuicio total en esta nueva mecánica para el trabajador que creo que no se atendió debidamente por el legislador. Y es en donde deberíamos impulsar a que este tipo de reformas también incluyan la materia fiscal. Sí, creo que como ha pasado últimamente es que cuando sale un nuevo modelo de contratación o de negocio, la materia fiscal tarda más o menos el año, ¿no? Ya estaremos tal vez hablando en septiembre que inicie el proceso fiscal para empezar a ver si viene una regulación específicamente a este modelo. Es más fácil, evidentemente, modificar una ley fiscal que una ley federal del trabajo, ¿no? Durante mucho tiempo la ley federal del trabajo se mantuvo de otra manera sin mover, y últimamente ha ido modificándose de manera muy importante. Ya estábamos hablando de subcontratación hace poco, etcétera, ¿no? Creo que lo interesante va a ser cómo se va a ir regulando el tema fiscal, aunque también me parece, no sé, Paco, cómo veas, en cuanto a la regulación actual, como está la ley federal del trabajo, ¿tú cuáles son, digamos, los elementos plausibles o complejos en cuanto a la instrumentación, enfocándonos específicamente en el tema laboral? Claro, muchas gracias, Juan Carlos. Mira, la parte que yo visualizo como un tema positivo con motivo de la entrada en vigor de estos artículos o de este capítulo oficialmente de la Ley Federal del Trabajo, bueno, tenemos ahora ya un poquito más, una regulación más detallada, la definición de obligaciones patronales claras, sobre todo en el tema, en alcance, por lo menos en las dudas que se tenían de a quién le correspondía, por lo menos si entrarle al tema de la entrega de los insumos y todas estas cuestiones. Me encanta y me parece excelente el tema del derecho a la desconexión, porque me gusta cómo dice la ley en la definición, que dice, se entiende por tecnologías de la información, todo es conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos. Entonces pareciera como que únicamente el teletrabajo era el que generabas a través de la computadora, pero tenías 24/7 el tema de WhatsApp, por decirlo, o otro tipo de redes, Instagram, y entonces pareciera como que el trabajador tenía que estar al pendiente permanentemente con estos puntos. Y entonces aquí esta parte que me gusta mucho del derecho a la desconexión, me parece que es sin duda una parte importante, aunque le veo la problemática del cómo comprobar que efectivamente se cumplieron con los tiempos probablemente de la jornada laboral. Me gusta mucho como efecto plausible la parte del respeto a la perspectiva de género, enfocado al tema de cargas familiares y domésticas, porque sin duda es un punto que tendrán que analizarse, pero que le veo la complicación que será casuístico para analizar efectivamente cuáles son las condiciones específicas que guardan, porque bueno, el punto del teletrabajo ahorita va enfocado también al tema de la pandemia, porque tenemos hijos y todo mundo que está inmiscuido en casa y que tenemos probablemente las mismas áreas para la impartición de clases y también para el trabajo y para otras consideraciones, pues. Entonces me gusta mucho esta parte del respeto a la perspectiva de género y por supuesto lo del cambio de presencial al teletrabajo de manera voluntaria, porque se le toma el punto de vista al trabajador para la opción en caso de considerarlo como tal. ¿Qué le veo compleja la aplicación? El mecanismo de contacto y supervisión, sin duda, es un tema que probablemente vayamos a ver complicaciones en la parte de la privacidad, la intimidad de las personas. Por supuesto, el derecho de la privacidad, cómo se verá cuantificado, cómo lo veremos aplicado específicamente.
Le veo complejo el cumplimiento de las obligaciones patronales para las eventuales demandas. Les decía yo, por ejemplo, el registro de las asistencias, todos estos puntos del cómo se va a llevar a cabo esta parte, que efectivamente tengamos el registro, porque es una obligación patronal continuar con contratos, con registro, con nóminas firmadas, con todos estos temas, y que los vamos a tener que hacer venir a la fuente de trabajo determinados días, pues para decir que efectivamente tú firmaste a través de estos mecanismos de asistencia, pero que como el único elemento que vemos actualmente reconocido por la ley es la firma, o sea, aunque hay medios electrónicos, pues, pero para un probable procedimiento, ya sea sin responsabilidad para el patrón o de despido, cualquier otra cuestión, invariablemente es indispensable llevar a cabo el registro de asistencia. Y como decía Fanny, que me gustó mucho la parte de elevación de las relaciones laborales, complicando el cómo se verifica el que efectivamente se están dando la relación de trabajo, porque el inspector habitualmente asiste a la fuente de trabajo cuando va a determinarse, por ejemplo, alguien que no está dado de alta en el IMSS o que no cumplen con las condiciones, y la presencia, cómo podría darse cuenta el inspector que efectivamente tengo 100 trabajadores y no tengo 10 que tengo dados de alta en el IMSS, si probablemente no habrá una presencia física de aquellos quienes están ahí. A lo mejor con preguntas a los trabajadores o gente que se encuentra directamente dentro de la empresa, pero si no y todos están a través del teletrabajo, va a ser complicadísimo. Y me gustó mucho lo que dice Horacio, un tema de compleja aplicación, es el tema de la integración del salario para efectos de indemnización. Recuerden que en términos del artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, para efectos de indemnizaciones y todo esto es todo lo que recibes con motivo de tu empleo. O sea, no nomás es el tema de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima dominical, todos estos puntos, sino también el tema de gratificaciones y ahora todo lo que te tienen que suministrar, como incluso el pago de la electricidad, del internet y todas esas cosas. Y me gustaba y lo dejaba en la mesa es cómo deduces o cómo llevas a cabo el pago del internet y la luz de otro. O sea, porque al final ni modo que le hagas y le digas, oye, cámbialo a mi nombre, pues para efectos de yo pagarlo de la cuenta fiscal. O sea, no sé cómo le vamos a hacer para pagar efectivamente la luz de alguien más para que me lo tomen. O sea, como es un tema que efectivamente salió de la empresa, el pagar si complicado es saber el cuánto, es que gasté de luz a lo mejor en la computadora, imagínate cómo poder yo pagar este punto, ¿no? De lo de un tercero. Creo que serían los aspectos plausibles y complejos de aplicación. Yo digo, creo que el tema que comienza al final es algo que Horacio también estaba tratando de vislumbrar, ¿no, Horacio? Totalmente. Es que justamente lo que dice Francisco se nos viene a ser muy complejo. Y hay algo que se me pasó comentar, y qué bueno que lo dices, Juan Carlos. Parte de la disposición dice, hay que llevar los registros de todos estos pagos. Imagínate tener que hacer estos registros en contabilidad de manera pormenorizada. ¿Cómo? O sea, no hay otra vía que yo observe más sencilla que en 2 pasos. Hacerlo vía nómina y de forma generalizada y no por trabajador. ¿Qué es esto? Oye, voy a generar como los vales de despensa, una ayuda fija de 1,000 pesos para luz, etcétera, etcétera, y va vía nómina. O sea, no veo otro mecanismo para poderlo controlar, porque si lo haces vía nómina, lo vas a poder tener registrado. Pero ahí volvemos a lo que está diciendo ahorita Francisco. Y en el caso de una demanda laboral, un despido, etcétera, etcétera, va a aparecer en el recibo. Entonces te lo va a querer cobrar. O sea, falta mucho por recorrer, pero creo que sí dejaron esta parte muy abierta. No, me gusta que estemos adaptándonos a la nueva realidad, que convivamos con esta parte, pero sí creo que deja mucho que desear el que no sea de manera integral. Y esto de que no sea muy claro. Yo preferiría una ley mucho más clara, mucho más sensata, que hay puntos en donde hay que poner las íes y las comas en su lugar. Y eso es lo que tendríamos que hacer, porque la contabilidad misma será un relajo. Porque no veo, como bien dice, Paco, esta parte de decir, oye, pues dame los recibos de la luz, dame cómo lo calculaste, cuántos son en tu familia, cuántos sí consumen, cuántos no consumen, lo quiero a mi nombre, dame el copia de tu contrato de arrendamiento, el gas, no sé, el internet ponlo a mi nombre, pero pues cómo va a estar a mi nombre si ni siquiera son sucursales.
en el SAT que daré avisos. No, muy complejo. Creo que la facilidad es nómina. Yo lo que creo es, a ver, lo que creo que decías al principio y lo que me queda más claro es que cuando tú desindexas el domicilio del trabajo, luego también transformas de manera sustancial los conceptos de relación de trabajo. O sea, seguimos entendiendo productividad, puntualidad y demás bajo un concepto que desde su origen se diseñó y trazó en un tipo de relación de trabajo en el que el domicilio estaba conmigo. Claro, Correcto. de trabajo. Ese es el punto. Entonces, cuando tú haces un cambio y un elemento central de la operatividad de la figura, como es el domicilio, lo desindexas, los conceptos que le dan sentido a la relación de trabajo cambian. No puedo entender la misma productividad. Y al momento que cambian, tú tienes que hacer una modificación contextual de todas las normas que regulan esa figura para hacerla adaptable al nuevo modelo. No sé si estoy siendo claro. Y el problema que tenemos ahorita es que tú surges una ley, la emites, pero parece que se crea el modelo, se desindexa, pero no das las condiciones normativas en otras leyes para ajustar los conceptos al nuevo paradigma, digámoslo así, ¿no? Y entonces ahí generas una problemática importante, que también se va a tener que ver vinculada a seguridad social, ¿no, Fanny? Así es, Juan Carlos. Bueno, pues definitivamente, o sea, en materia de seguridad social vemos un gran avance, esta reforma es un gran avance, porque también hay que decirlo, visibiliza este tipo de trabajo. Apenas estamos regulándolo, ¿no? De una forma más específica, pero ¿cuánto tiempo tienen personas prestando su servicio personal subordinado bajo esta modalidad? Y ni siquiera pensar en materia de seguridad social, ¿no? Que hayan estado incorporados, pues. 15 Entonces, años. creo que esto va a ser un paradigma porque sí va a modificar las formas en las cuales se prestan estos servicios personales subordinados y consecuentemente la lógica pues en materia de seguridad social, recordando que los trabajadores y las trabajadoras son los principales sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. Entonces, claro que si hay un impacto en materia laboral, lo va a hacer de manera directa en materia de seguridad social. Sin embargo, bueno, pues aquí tenemos grandes retos en seguridad social, porque para empezar, es que como Juan Carlos lo comentaba, o sea, estamos en el sentido, todo lo estamos leyendo bajo la lógica de que el trabajador presta servicio personal subordinado en el lugar, ¿no? Del trabajo. Y aquí cuando ya cambia a esta casa habitación o al lugar donde decide el trabajador prestar este servicio, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en riesgos de trabajo? O sea, la rama de trabajo habla, son enfermedades profesionales o accidentes en ejercicio con motivo del trabajo, ¿no? Entonces, híjole, pues estás en tu casa, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ver el tema de la prima de siniestralidad? O sea, oye, Me tropecé. o que el médico del trabajo diga, ¿sabes qué? Pues eso no es un accidente de trabajo. Eso, al final lo voy a dictaminar como invalidez. Entonces, o sea, ¿qué será la jornada de trabajo la que nos dé el parámetro en cuanto a la existencia de un riesgo de trabajo? Que no es así, o sea, la jornada de trabajo no determina propiamente este tipo de accidentes o este tipo de, imagínense, enfermedades profesionales, el ambiente donde se presta el servicio. O sea, es tan complicado en materia de seguridad social poder distinguir si vamos a hablar de una invalidez, poder distinguir si vamos a hablar de un riesgo de trabajo, si la muerte se generó, reitero, o esa disminución de las funciones físico-orgánicas se generó a partir de la actividad, estaba sentado, se levantó, se resbaló, salió de verdad, es muy complicado. O sea, es muy difícil. El ambiente de trabajo, oye, pues es que donde vive está cerca una ladrillera, ¿no? Y eso le generó en algún momento una enfermedad y vamos a considerar la enfermedad profesional o vamos a considerarla una enfermedad no profesional y que vaya a ser atendida por la rama de invalidez en el caso de que no sea posible la continuación de sus actividades laborales, ¿no? O sea, es difícil. Es muy difícil, es un reto. En seguridad social va a ser totalmente un reto. El tema de las guarderías, pues también, o sea, oye, ¿sabes qué? Pues no por el hecho de que estén en casa, significa que, o sea, porque ahí sería doble jornada, la parte doméstica tradicional, el cuidado de los hijos y además, y lo digo por hombres y mujeres, ¿no? Si ambos trabajan, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues guardería. O sea, para poder darle continuidad a las actividades laborales
creo que un punto también básico, y no quiero dar ideas, pues, pero nada más el tema de la, no, o sea, de validar el cumplimiento de las obligaciones patronales en cuanto, oye, ¿tienes inscrito a esta persona y de verdad es su trabajador? Ujú. ¿O es tu papá? Para poder continuar aportando, ¿no? No des ideas. No voy, o sea, pero, o sea, bueno, lo que quiero decir es que qué difícil va a ser validar que efectivamente estamos enfrente de una relación laboral, o qué difícil va a ser también que cuántas personas se les va a prescindir, se les puede prescindir de su incorporación, ¿sí? Porque no están físicamente en la, o sea, ¿cómo vas a validar, cómo vas a visitar tu seguro social? Y decir, ah, mira, pues me dices 10, pero pues, ¿y si en realidad Ujú, son ujú, 20 ujú, trabajadores? ujú. ¿O no son 10, son 5 trabajadores? ¿No? Qué complicado, y o sea, el tema del salario real, o sea, todo lo que son el cumplimiento o la validación de las obligaciones patronales que a cargo del IMSS, que tiene que revisar como organismo fiscal autónomo, creo que va a ser muy, muy complejo también, o sea, no van a ir a revisar las casas donde vive, a ver, vamos a ver las condiciones también, o sea, El es inspector. difícil, muy difícil. Entonces, pues sí se puede prestar mucho al tema de la simulación o eludir obligaciones en esta área en materia de seguridad social con el teletrabajo. Sin embargo, reitero, esto es un gran avance porque visibiliza y va a implicar la regulación. Se tendrán que establecer este tipo de señalamientos, este tipo de límites al ámbito de seguridad social, ¿no? Que es lo que necesitamos y pues todavía no está. ¿Sí? Sí, que yo ahí Quería, estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora, quería si abonar. yo me voy a mi experiencia como litigante, si todo ese tipo de complicaciones que ves, se le va a aventar la carga probatoria al patrón. O sea, es algo que se me Patrón, pendiente. O sea, claro. materialidad, ya quiero ver los problemas de materialidad. Ujú. Este, Quería abonar algo, uy, Juan Carlos, nomás rapidísimo. dime, Paco. Sí, solamente quería decir, es que nosotros damos por sentado que el teletrabajo es en el domicilio y antes la definición estaba integrada en trabajo a domicilio. El capítulo de teletrabajo, perdóname, pero es trabajo, dice, o en el domicilio elegido por el trabajador, o sea, por este. Entonces, ahorita que comentaba Fanny, me llamaba la atención y decía, ¿qué tal si el trabajador decide efectivamente elaborar o prestar a hacer su trabajo en ese día en un café, en un restaurante o en lugar diverso? Pues, o sea, ¿a quién le trasladó el costo, como decía Horacio, del pago de electricidad, o sea, del internet de donde se colgó? O imagínate el riesgo que implica estar en un café o bueno, en cualquier lugar que no sea el domicilio, porque damos por sentado como si fuera en el domicilio el trabajo, el teletrabajo, pero es prácticamente en cualquier lugar que se elija. Y eso es lo complicado, que probablemente los contratos va a tener que decir, a ver, sí, pero dime dónde vas a trabajar para efectos de IMSS, para efectos de todos estos temas, porque no vas a poder prestar el trabajo en donde se te antoje, o sea, en la playa y ahí, pues probablemente será bueno, pues, pero sí tendremos que ser muy claros en esta parte de dónde se generará esta parte de la prestación del servicio, de la prestación del trabajo. En ese sentido, Francisco y Stephanie, ¿qué va a pasar con los accidentes de trayecto? Claro, ¿En dónde? O claro, sea, como claro, bien lo dice ahorita Francisco, oye, yo claro, me voy a Puerto Vallarta de vacaciones, pero sin pedir vacaciones, porque lo voy a desarrollar trabajo a distancia. claro. Y el avión, o el choque, o esto, pasó algo, y ya tuve un accidente. ¿Y es un accidente de trabajo, de trayecto? O enfermedad general. ¿O qué va a ser? Digo, y son supuestos, pero bien lo comentabas, en el Starbucks, en el café, Sí, y bueno, hubo eso una no pasa. balacera y de repente te cayó una bala perdida en el pie Eso o no en el pasa nada. brazo. ¿Qué fue? ¿Accidente de trabajo? ¿Negligencia? Creo que hay muchas cosas que se tienen que legislar todavía. Sí, yo insisto en que el problema es que para efectos, no digo laborales, pero me parece que para efectos de operatividad de otras normas, el criterio de subordinación en cuanto a operatividad estaba vinculado al domicilio. O sea, Claro, al final del día. Era lo que te daba a ti el sentido para deducciones, el sentido para sí, riesgos, el sentido para todo. claro. Cuando se hace esta reforma y se demerita, que es lo que yo creo, el efecto del domicilio en la operatividad de otras normas es donde viene la complejidad. O sea, y es lo que yo decía, que creo que donde viene la gran problemática es que este cambio implica una nueva manera de analizar o entender desde distintas normas el concepto de relación de trabajo y sus elementos. O sea, eso me parece que es importante. Y sobre todo sus puntos centrales en cuanto a sus
lo que decía, productividad y demás. Todo debe de cambiar en cuanto a sus alcances. Es mi Esto consejo. podría dar lugar a que al final lo que comentas, Juan Carlos, pues es, ¿sabes qué? Pues simulación, pues no eres trabajador, eres un prestador de servicios profesionales. Independiente ¿Dónde y está la subordinación? ¿No? O sea, eso es cierto, ¿eh? te vas O sea, asimilados a salarios. exacto. Y ahorita asimilados los traen, pero ahorita tuvimos una plática en impuesto sobre la renta de la política contra asimilados que hemos trabajado y los traen a quemazón. O sea, creo que como dices tú, Fania, yo soy de la idea de que si se hace una reforma que es ajustada a la realidad es un gran éxito. O sea, porque estamos en un elemento favorable. El problema es que encontramos reformas en las que no existe la pertinencia de evaluar todo su contexto y todas sus implicaciones. Y la materia laboral, todo lo que hagas en materia laboral tiene una implicación en todas las ramas. O sea, es una rama que afecta o trasciende en todos los aspectos, ¿no? Esperemos que esa NOM lo incluya, Juan Carlos, perdón que te interrumpa. Claro. Esperemos que esa NOM incluya detalles más específicos, porque acuérdate que va enfocado en materia de seguridad y salud. Y como decía Fanny, a lo mejor nos puede esclarecer estos puntos de riesgo de trabajo, de invalidez. A mí Esperemos. lo que me preocupa, y lo 18 meses. has visto, Paco, es que algo que pasa en materia fiscal que es muy pernicioso es cuando tú habilitas, o lo que llamamos cláusulas habilitantes, delegas normativas tan relevantes a la Totalmente de autoridad acuerdo. administrativa. O sea, Totalmente ese de acuerdo. punto en materia fiscal ha sido muy dañino. Y si en materia laboral empiezas a autorizar que estos modelos que pueden ser el futuro, ya se los empiezas a delegar a las autoridades administrativas, pues híjole, va a ser un tema Totalmente de que acuerdo. hay que evaluar. No hay que también saber qué sí se puede delegar y qué no, qué se puede habilitar y qué no, creo yo. Creo que el punto es, a ver, la reforma pasó el lunes y les agradezco sobre todo por el interés de dar sus comentarios. Me parece que queda aquí una pequeña intención. Decimos que la grabación es para eso, justamente. Creo que podemos en unos meses más volver a juntarnos los cuatro, ya con la NOM, ya con la miscelánea, ¿no, patrón? Ya con varias cosas, criterios del IMSS, y ir construyendo el tema del teletrabajo. Por eso es importante que estas cláusulas queden guardadas, porque nos recordamos qué es lo que nos preocupaba, qué era lo que decíamos y cómo se va a ir moldeando, ¿no? Es un tema de construcción. Ya para terminar, me parece importante el tema de las conclusiones. No sé si quieres empezamos contigo, Horacio, de lo que platicamos aquí. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te gustaría terminar? Pues me quedo justamente con lo que acabas de platicar ahorita, en donde el reto es mucho, hay mucho por hacer. Me gusta la manera en que lo platica Francisco, el tema de decir, oye, los clientes ya me han buscado estos 3, 4 días y quieren soluciones, y la verdad es que no hay una solución ahorita, no, solamente hay que adaptarse a lo que existe y jugar y tratar. Mi mayor consejo es ser muy conservador, entregar estos recursos vía nómina y de forma estandarizada. Será que mi visión es muy de contador y muy cuadrada, pero sí preferiría que fuese como que para todos la misma ayuda vía nómina y grábala para ISR. Con eso se ahorrarían muchos dolores de cabeza, y es con lo que yo me quedaría de la charla, y mucho por modificar. Gracias. Me parece que, sobre todo, a ver, creo que lo más importante, más que dar respuestas, también es identificar dónde están las preocupaciones. A veces no se debe valorar ese punto, porque a veces parece que lo importante es dar respuestas, pero también es importante, y por eso es importante que participaras también en temas fiscales, en dónde están las preocupaciones, porque entonces ya podemos generar un esquema, lo que estamos platicando, ir construyendo las ideas. Y en un futuro tener otra cápsula en la que vayamos moldeando y entendiendo más la solución, ¿no? Entonces, digamos que lo estoy comprometiendo para que en unos meses nos estemos juntando para resolver nuestras propias dudas o generar mayores, que todo es bueno para el Paco. Bien, gracias Juan Carlos primero por la invitación y bueno, pues yo creo que mi única preocupación y como conclusión, recuerden que mi también perfil es totalmente litigante y el espíritu de asesoría a tanto a los patrones como a los trabajadores. Bueno, pues mi punto es que muy padre la reforma, plausible el que sea visible, nomás ahora su aplicación la llevaremos a los tribunales eventualmente para ver los criterios de aplicación, para ver si efectivamente estamos trabajando bien la parte patronal y la parte trabajadora respecto a la aplicación del teletrabajo. O sea, porque vamos a ver procedimientos, vamos a ver juicios que se van a llevar a cabo a ver si efectivamente el cómo generamos esta parte se llevó a cabo correctamente, porque cada uno damos la interpretación de las obligaciones, o sea, son muy claras,
pero cada uno vamos viendo, como estábamos platicando en este foro, estamos viendo cómo lo vamos a incorporar en el contrato, cómo es que la asistencia, cómo es que los costos, cómo es que si cuidamos la perspectiva de género, el tema de la desconexión, o sea, todos estos puntos que me gustan mucho que estén incluidos en la reforma, pero que su aplicación pues tendrá que estar dada a las autoridades eventualmente que nos den si efectivamente estamos actuando correctamente, porque lo veremos desde una óptica jurisdiccional cuando existan conflictos de carácter individual, también colectivo en su oportunidad, y lo veremos desde la óptica administrativa en el cumplimiento, porque efectivamente la Secretaría del Trabajo va a tener que estar revisando que estés dando cumplimiento a las obligaciones, eso va a ser la primera instancia que nos va a estar revisando y diciendo si efectivamente lo estás haciendo y que probablemente se dé la posibilidad a la discrecionalidad de la autoridad para ver el cumplimiento. Y bueno, que nos traerá como consecuencia si estamos actuando correctamente en aplicación a esta reforma. Esperemos que lo hagamos todos bien y que le vayamos interpretando poco a poco esta parte en la aplicación en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias a todos y estamos apuntados para la próxima participación. ¿Estás de acuerdo, Paco, que el tema también que tienen que ver las autoridades es que cuando una regulación queda tan endeble, pues el patrón va a tener, yo creo que dos opciones. Una es, o se queda la figura olvidada, o sea, nadie acude a ella, ¿a qué me meto a un problema que necesito? O la otra es que si tengo que entrar, tal vez acudiré a modelos que me llevan a una informalidad, o sea, en el sentido de punto de vista distinto. O Oye, sea, pero el tema de la falta de regulación correcta, correcto. no es a veces el pensar cómo le saco provecho, a veces es un tema de qué tanto la figura se va a ejercer. No sé qué piensas de eso. Mira, lo único que me queda muy claro es que actualmente no es una opción. O sea, creo que salió la reforma así tan a quemarropa y fue tan rápida porque es obligada por el tema de la pandemia. O sea, estamos regulando algo que se nos vino así como una cascada el año pasado y lo que estamos viviendo todavía en 2021, que esperemos que pronto acabe, pero realmente es una regulación obligada y que desgraciadamente probablemente más adelante lo veamos como una opción, ¿no? Incluso a baratas costos y otras consideraciones especiales. Pero actualmente es un tema obligatorio, o sea, lo platicaba hace un segundo, o sea, ya me están llamando para decir, es que, a ver, de 100 trabajadores tengo 90 trabajando en sus casas, y no porque yo quiera, o sea, es la fuerza mayor, o sea, es la obligado, porque la autoridad me dice botonazo y no puedo parar, y pues simplemente nosotros como maestros estamos en las clases virtuales y es un tema obligado, o sea, imagínate nosotros prestadores, maestros, se entiende que somos trabajadores o que no somos trabajadores. No estoy dando ideas para que no me voltee a ver Horacio, pero estoy diciendo, imagínate nosotros maestros, pues también damos las clases en casa y todas estas cosas. Entonces, ¿somos o no trabajadores o vamos a generar esta parte también de esta parte de insumo o cómo nos van a generar? Entonces, yo creo que en esta fase es obligada. Cuando termine pandemia y cuando terminemos estos puntos que esperemos que sea pronto, será una fase opcional en los que los patrones tendrán la posibilidad de verificar, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Será complicado? La regulación secundaria a través de NOMS o a través de misceláneas fiscales y todos estos puntos me da la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, hoy en día la reforma dice aplicación a partir del día siguiente de su publicación y es el 12 de febrero, o sea, hace 2 días que empezamos con este tema. Entonces, desgraciadamente tendremos que entrarle porque ya todo el mundo está trabajando a domicilio, porque bueno, estamos trabajando con el teletrabajo con motivo de la pandemia. Muchísimas gracias. Hagan sus cálculos para cobrarle al ITESO la luz y internet. Ya ahorita lo estoy cobrando. No quise decirlo. Muy bien. Ani. Bueno, pues yo, pues realmente ya queda poco decir, nada más hablar que efectivamente este es un reto en materia laboral, en materia de seguridad social. Hay muchas zonas grises, y para ello se requieren reformas en otras leyes, como reitero, la ley del Seguro Social, pues es imprescindible, ¿no? O sea, para efecto de poder, porque si es obligatorio, como cualquier otro trabajador, su incorporación al régimen obligatorio, pues bueno, pues tendrá que modificarse para efecto de esta misma modalidad. Creo que puede prestarse sí a la informalidad, como comentaban hace un momento,
definitivamente puede prestarse a la informalidad, ya sea en cuanto a que se prescinda del reconocimiento de la relación laboral, o sea que, o simplemente pues que hablemos del incumplimiento de las obligaciones patronales en cuanto a materia laboral y en cuanto a materia de seguridad social, por lo difícil que puede ser esta revisión, esta validación, esta fiscalización. Es complejo la modalidad. Sin embargo, pues reitero, es un gran avance porque si bien ahora es un asunto obligatorio, la realidad es que pasando esto, esperemos pronto, pasando esto, muchos sí podrán incluso combinar, ¿no? Ambas modalidades, e incluso si pasa ese 40%, como comentaba Paco, bueno, pues obviamente hablar ya de trabajos, de teletrabajos, ¿no? Por las facilidades y los beneficios que puede implicar para ambas partes. Entonces, bueno, pues sí es un gran avance, es incompleto también, pero bueno, a veces así suceden las cosas en el país, ¿verdad? No, y gracias, la verdad es que les agradezco a los tres por el tiempo. Insisto, la idea del repositorio es que además de que siempre esté disponible, podamos tener alguna memoria que nos permita dialogar después sobre los avances y lo que nos preocupa, ver cómo se solucionó. Pues les agradezco mucho a Horacio, Paco, Fanny por el apoyo. Le quiero agradecer a toda la gente que nos siguió en este foro. Fueron 9 cápsulas, fue bastante largo, pero creo que fue información muy útil. Creo que toda la información está concatenada o articulada. Quiero agradecer nuevamente al ITESO, a la Barra Mexicana Capítulo Jalisco, a la Red Jalisco, al Colegio Constituyente de Manuel Rojas, en CANSAFI, y en general a todos nuestros expositores que se tomaron un tiempo para poder dialogar, y pues espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego.